¿Sabías esto? Algunos trabajos antiguos no pagaban con dinero, pagaban con sufrimiento. 1. El catador real, que arriesgaba su vida. En cada comida imagina levantarte cada mañana sabiendo que tu trabajo consistía en averiguar si alguien intentaba asesinar al rey. No con investigaciones, no con detectives, con tu propio estómago. Durante siglos muchos monarcas europeos contrataron catadores reales. Antes de que el rey probara un solo bocado, el catador debía comer exactamente la misma comida y esperar. Si seguía vivo después de un tiempo razonable, el rey podía almorzar tranquilo. Si no, bueno, el puesto quedaba vacante de inmediato. Lo más absurdo es que los intentos de envenenamiento eran bastante comunes. Las cortes reales estaban llenas de familiares ambiciosos, nobles resentidos y personas que pensaban que el trono se veía mucho mejor sin el ocupante actual. Así que cada cena era básicamente una ruleta rusa gastronómica. Mientras el rey discutía política, el catador estaba analizando mentalmente si aquel pollo tenía un ligero sabor a muerte, y si sobrevivías durante años no te convertías en héroe, simplemente te daban más comida sospechosa. Era el único empleo donde una buena evaluación laboral significaba que seguirías arriesgando tu vida mañana. 2. El recolector de sangrías, que convertía errores médicos. En profesión, la medicina medieval tenía una solución para casi cualquier enfermedad: sacar sangre. Dolor de cabeza, sangría. Fiebre, sangría. Tristeza, más sangre afuera. Y alguien tenía que hacerlo. Los llamados barberos cirujanos no solo cortaban cabello, también realizaban procedimientos médicos que hoy harían desmayarse a cualquier estudiante de medicina. Su trabajo consistía en abrir venas, extraer cantidades enormes de sangre y esperar que el paciente mejorara. Muchas veces ocurría exactamente lo contrario. La teoría médica afirmaba que el cuerpo estaba desequilibrado por un exceso de fluidos. La solución lógica, según ellos, era vaciar a la persona como si fuera una bañera defectuosa. Miles de personas salían más débiles que cuando llegaron. Algunas ni siquiera salían. Lo increíble es que este sistema duró siglos. Generaciones enteras observaron cómo la gente empeoraba después de perder litros de sangre y aún así concluyeron: quizás la próxima vez necesitemos sacar un poco más. Imagínate trabajar todos los días aplicando un tratamiento que parecía diseñado por un vampiro con título universitario. Era menos medicina y más una suscripción mensual al agotamiento extremo. 3. El limpiador de letrinas, que descubría nuevos niveles del infierno. Si crees que tu trabajo actual es desagradable, espera a conocer a los limpiadores de letrinas de la Edad Media. Antes de los sistemas modernos de alcantarillado, las ciudades acumulaban cantidades monumentales de residuos humanos. Alguien tenía que entrar en pozos oscuros, vaciarlos manualmente y transportar todo ese contenido fuera de la ciudad. Ese alguien era el limpiador de letrinas. Trabajaban normalmente de noche porque nadie quería verlos. Bajaban a agujeros llenos de gases tóxicos, enfermedades y olores capaces de destruir cualquier recuerdo feliz de la infancia. La situación era tan peligrosa que muchos morían asfixiados por los gases acumulados. Otros se enfermaban gravemente por la exposición constante a bacterias y parásitos. Y aún así, las ciudades dependían completamente de ellos. Sin estos trabajadores, las calles se convertían rápidamente en una pesadilla sanitaria. Lo más cruel era que realizaban una labor absolutamente esencial mientras eran tratados como si fueran invisibles. Eran los héroes silenciosos de la higiene urbana, aunque probablemente nadie quería estrecharles la mano después del trabajo. En resumen, era un empleo donde literalmente pasabas cada jornada laboral sumergido en los peores resultados posibles de la digestión humana. Si eso no cuenta como tortura legal, es difícil imaginar que sí lo haría. 4. El cazador de ratas, que trabajaba en una guerra perdida. Desde el principio, las ciudades medievales tenían un problema gigantesco. Bueno, millones de problemas pequeños con cola. Las ratas estaban por todas partes, en los mercados, en las cocinas, en los almacenes y probablemente hasta en las reuniones del ayuntamiento. Comían comida, destruían mercancías y transportaban enfermedades que convertían una simple semana en una experiencia inolvidable para toda la familia. Por eso existían los cazadores de ratas profesionales.
Su trabajo consistía en recorrer callejones oscuros, alcantarillas primitivas y edificios infestados para capturar o matar la mayor cantidad posible de roedores. Lo hacían con trampas, perros especialmente entrenados o, en algunos casos, simplemente con las manos. Sí, las manos. Imagina despertarte cada mañana sabiendo que tu oficina estaría llena de animales agresivos, suciedad, pulgas y enfermedades desconocidas. Y lo peor era que nunca ganaban. Por cada rata capturada aparecían 10 nuevas. Era como intentar vaciar el océano usando una cuchara prestada. Mientras otros soñaban con convertirse en caballeros o comerciantes, estos hombres pasaban sus días persiguiendo criaturas que parecían multiplicarse por pura diversión. Era una batalla eterna, donde el enemigo siempre llegaba con refuerzos infinitos. 5. El minero de sal que envejecía. 20 años en 5. Hoy la sal es algo que encuentras olvidado en una mesa de restaurante, pero durante siglos fue tan valiosa que algunos imperios construyeron su riqueza alrededor de ella, y alguien tenía que extraerla. Los mineros de sal descendían cada día a túneles profundos, húmedos y peligrosos, donde apenas entraba la luz. Pasaban horas respirando polvo salino, cargando bloques enormes y trabajando en condiciones que harían llorar a un inspector laboral moderno. Muchos desarrollaban problemas respiratorios severos. Otros sufrían deformaciones físicas por el esfuerzo constante. La humedad destruía la piel. El polvo dañaba los pulmones. Los derrumbes podían convertir una jornada laboral en una tumba permanente, y aún así regresaban al día siguiente. Lo más irónico es que estaban extrayendo uno de los ingredientes más comunes de la cocina mientras pagaban el precio físico de una expedición a otro planeta. Cuando terminaban sus carreras, muchos parecían décadas mayores de lo que realmente eran. Era el tipo de trabajo donde tu cuerpo abandonaba lentamente el chat mientras tú seguías fichando cada mañana. 6. El recolector de sanguijuelas, que se convertía en buffet humano. La medicina antigua tenía una relación extrañamente romántica con las sanguijuelas. Durante siglos, los médicos estaban convencidos de que estos pequeños parásitos podían curar prácticamente cualquier problema imaginable. ¿Y quién conseguía las sanguijuelas? Personas cuyo trabajo consistía en entrar en pantanos, lagunas y zonas pantanosas para recolectarlas. La técnica era increíblemente simple, demasiado simple. Entraban al agua con las piernas descubiertas y esperaban. Las sanguijuelas se adherían a su piel, muchas, muchísimas. Después las arrancaban cuidadosamente y las guardaban para venderlas. En otras palabras, el trabajador se transformaba temporalmente en un restaurante ambulante para criaturas chupasangre. Las heridas podían infectarse. La pérdida constante de sangre debilitaba el cuerpo. Los pantanos estaban llenos de enfermedades. Y aún así, la demanda era enorme porque los médicos no podían dejar de recomendar sanguijuelas para absolutamente todo. Imagínate explicar tu profesión durante una cena. ¿A qué te dedicas? Bueno, básicamente dejo que parásitos me coman las piernas por dinero. Incluso en una época donde los trabajos eran duros, esta ocupación conseguía destacar por su nivel extraordinario de incomodidad. 7. El fogonero, que vivía dentro de un infierno flotante. Antes de que existieran motores modernos, enormes barcos y locomotoras dependían del carbón, y alguien tenía que alimentar constantemente aquellas máquinas gigantes. Ese alguien era el fogonero. Mientras los pasajeros disfrutaban del viaje o admiraban el paisaje, los fogoneros trabajaban en salas abrasadoras donde la temperatura podía parecer la entrada oficial al infierno. Su labor consistía en lanzar toneladas de carbón a hornos encendidos durante horas interminables. Carbón, calor, humo, sudor, repetir, miles de veces. El aire era tan denso que respirar ya contaba como ejercicio físico. Muchos sufrían problemas pulmonares permanentes. Otros colapsaban por agotamiento, y todo ocurría bajo cubierta, lejos de cualquier reconocimiento. Los pasajeros veían un elegante barco cruzando el océano. Los fogoneros veían una gigantesca bestia hambrienta que exigía carbón cada pocos minutos para no detenerse. Era como pasar toda tu vida laboral alimentando a un dragón mecánico enfadado. Y si dejabas de hacerlo, todo el sistema se detenía contigo. 8. El verdugo, que nadie quería ser. Pero todos necesitaban. Pocos trabajos históricos eran tan extraños como el del verdugo.
Técnicamente, era un funcionario público. En la práctica, era la persona más evitada de la ciudad. Su trabajo consistía en ejecutar castigos ordenados por las autoridades, algo que sonaba sencillo hasta que recordabas que debía hacerlo frente a multitudes enteras observando cada movimiento. Un error podía provocar disturbios. Una ejecución mal realizada podía convertirlo en objeto de odio inmediato. Y aunque trabajaba para el gobierno, muchos ciudadanos lo trataban como si fuera una especie de fantasma social. Algunas comunidades se negaban a comer con ellos, otras evitaban hablarles. Incluso sus familias podían sufrir rechazo. Lo absurdo era que todos exigían que el trabajo existiera, pero nadie quería relacionarse con quien lo realizaba. Era una paradoja perfecta. La ciudad necesitaba desesperadamente al verdugo. La ciudad también fingía que no existía. Imagina desempeñar una función oficial indispensable y aún así sentir que cada vecino cambia de acera cuando te ve acercarte. No era simplemente un empleo difícil, era una condena social con salario incluido. 9. El niño limpiador de chimeneas, que escalaba hacia la pesadilla. Si alguna vez has pensado que tu primer trabajo fue duro, espera a conocer a los limpiadores de chimeneas del siglo XVIII. La mayoría eran niños. No porque fueran especialmente talentosos, porque eran lo suficientemente pequeños para entrar en los estrechos conductos de las chimeneas. Los dueños de negocios los enviaban a escalar tubos oscuros llenos de hollín caliente, polvo tóxico y superficies afiladas. Debían arrastrarse hacia arriba usando codos, rodillas y pura desesperación. Muchos apenas tenían 7 u 8 años. Algunos quedaban atrapados. Otros sufrían quemaduras cuando las chimeneas aún conservaban calor. Y casi todos desarrollaban problemas pulmonares graves antes de llegar a la edad adulta. Imagínate estar completamente solo dentro de un túnel vertical negro, sin luz, sin espacio para moverte y sabiendo que cualquier error podría dejarte atrapado para siempre. Mientras los ricos disfrutaban de una acogedora chimenea durante el invierno, alguien muy pequeño estaba convirtiéndose lentamente en una versión humana de una escobilla. Era uno de esos trabajos que hoy harían que cualquier inspector laboral se desmayara antes de terminar la primera página del informe. 10. El remero de galeras, que descubrió que la libertad era un lujo. Durante siglos, las galeras dominaron los mares. Eran barcos impulsados por filas interminables de remos, y detrás de cada remo había un hombre cuya vida se parecía sospechosamente a una condena perpetua. Muchos remeros eran esclavos, prisioneros o personas castigadas por delitos. Pasaban horas y horas encadenados a bancos de madera, comían allí, dormían allí, vivían allí y remaban allí. Si el capitán quería velocidad, remaban más rápido. Si había tormenta, remaban. Si había batalla, remaban todavía más. La situación era tan brutal que algunos pasaban años sin pisar tierra firme. Imagina observar el océano durante décadas sin poder disfrutarlo jamás. Mientras los oficiales caminaban libremente por la cubierta, los remeros eran básicamente piezas vivientes del motor. No eran considerados personas, eran combustible humano. Y cuando escuchamos historias románticas sobre grandes flotas antiguas, rara vez pensamos en los miles de hombres que impulsaban aquellas embarcaciones a costa de sus espaldas, pulmones y cualquier esperanza de una vida normal. 11. El mensajero de la peste, que entregaba noticias peores que la muerte. En tiempos de epidemias, alguien tenía que llevar mensajes entre ciudades. Suena sencillo, hasta que recuerdas que la enfermedad más temida del continente estaba esperando en cada esquina. Los mensajeros recorrían enormes distancias transportando órdenes, informes y noticias oficiales. Entraban en pueblos infectados, dormían en zonas contaminadas, hablaban con personas enfermas, y luego seguían viaje hacia la siguiente ciudad. Era como trabajar en una película de terror donde el monstruo era invisible. Muchos gobernantes necesitaban información urgente durante las grandes epidemias. Por eso los mensajeros continuaban viajando incluso cuando todo el mundo intentaba escapar en dirección contraria. Lo más cruel era que podían sobrevivir semanas, atravesando regiones peligrosas solo para contagiarse justo antes de regresar a casa. Cada puerta que tocaban podía esconder la enfermedad. Cada carta podía haber pasado por decenas de manos infectadas. Era un empleo donde literalmente cobrabas por acercarte voluntariamente a la peor pesadilla sanitaria de tu época. Y aún así, sin ellos, los reinos habrían quedado completamente aislados.
12. El constructor de pirámides, que trabajaba para la eternidad de otro hombre. Las pirámides son impresionantes, majestuosas, inmortales, pero para miles de trabajadores eran simplemente una montaña gigantesca de piedras que jamás terminaba. Mover bloques que pesaban varias toneladas sin maquinaria moderna ya suena terrible. Ahora imagina hacerlo bajo el sol del desierto durante años, décadas incluso. Los trabajadores transportaban enormes piedras utilizando cuerdas, rampas y una cantidad absurda de esfuerzo humano. Cada bloque debía colocarse con precisión. Cada error significaba volver a empezar. La obra nunca parecía avanzar. Era como intentar construir una montaña usando únicamente músculos. Lo más irónico es que la mayoría sabía perfectamente que aquel monumento no era para ellos, ni para sus hijos, ni para su comunidad. Era para garantizar que un gobernante tuviera una casa espectacular después de morir. Imagina dedicar gran parte de tu vida a construir la tumba más cara del planeta para alguien que probablemente jamás te conoció. Es difícil encontrar un proyecto laboral donde el cliente estuviera literalmente más interesado en la eternidad que en las condiciones de trabajo. 13. El minero de azufre, que respiraba el aliento del infierno. Algunos trabajos son peligrosos. Otros parecen haber sido diseñados directamente por un demonio especialmente creativo. La extracción de azufre pertenece a esa segunda categoría. Los mineros descendían a zonas volcánicas donde los gases tóxicos flotaban constantemente en el aire. El olor era insoportable, la temperatura era brutal, y cada respiración parecía una negociación con la muerte. Muchos transportaban cargas enormes sobre los hombros mientras caminaban por senderos estrechos rodeados de vapores venenosos. Las máscaras modernas no existían. La protección era mínima. Los pulmones absorbían sustancias corrosivas día tras día, y aún así seguían trabajando. La razón era simple. El azufre tenía un enorme valor comercial, así que los trabajadores cambiaban lentamente su salud por un salario. Imagina despertarte sabiendo que tu lugar de trabajo parece exactamente el escenario que cualquier religión usaría para describir el castigo eterno. No había aire fresco, no había comodidad, solo humo, calor y la sensación constante de que la montaña estaba considerando seriamente explotarte junto con el mineral. 14. El recolector de hielo, que jugaba a la ruleta rusa. Con los lagos antes de los refrigeradores, el hielo era un negocio enorme, y alguien tenía que conseguirlo. Durante el invierno, miles de trabajadores salían a lagos congelados para cortar gigantescos bloques de hielo que luego serían almacenados y vendidos durante los meses cálidos. Suena razonable, hasta que recuerdas un pequeño detalle. Estaban trabajando sobre agua helada, con herramientas pesadas, en superficies resbaladizas, durante tormentas invernales. Un paso incorrecto podía romper el hielo bajo sus pies, y caer al agua helada era una de las formas más rápidas de descubrir cuánto dura realmente la resistencia humana. Muchos sufrían congelación, otros lesiones graves, algunos simplemente desaparecían bajo el hielo. Lo increíble es que toda esta operación existía para que personas acomodadas pudieran disfrutar bebidas frías varios meses después. Mientras alguien degustaba limonada en verano, un trabajador probablemente había arriesgado su vida 6 meses antes para que aquel cubito llegara al vaso. La comodidad moderna rara vez agradece a sus héroes olvidados. 15. El campanero de la plaga, que anunciaba cada nueva tragedia. Cuando una epidemia golpeaba una ciudad medieval, las campanas comenzaban a sonar. Y detrás de esas campanas estaba un hombre con uno de los trabajos más deprimentes jamás inventados: el campanero de la plaga. Su función era recorrer las calles o tocar las campanas cada vez que había nuevas muertes. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Imagina convertir el sufrimiento colectivo en tu rutina laboral. Mientras otros evitaban hospitales y barrios infectados, él debía mantenerse informado sobre quién había muerto y cuándo anunciarlo. Con el tiempo, aprendía los nombres de las familias afectadas, veía repetirse las tragedias, escuchaba el miedo crecer en la ciudad, y aún así debía seguir trabajando. Lo peor era el simbolismo. Cuando la gente escuchaba sus campanas, rara vez significaban buenas noticias. Era el equivalente medieval de una notificación de desastre. Nadie sonreía al oírlo llegar.
Nadie celebraba su presencia. Era simplemente el hombre encargado de recordar a todos que la muerte seguía ganando. Y eso convierte su trabajo en uno de los más sombríos que la historia haya producido. 16. El recolector de guano, que escalaba montañas de excrementos por dinero. Hoy los fertilizantes llegan en bolsas limpias con etiquetas elegantes, pero durante siglos uno de los productos más valiosos del planeta era literalmente excremento de aves, el famoso guano, y alguien tenía que recogerlo. Los trabajadores viajaban a islas remotas cubiertas por millones de aves marinas. Allí encontraban capas gigantescas de excrementos acumulados durante siglos. Algunas tenían varios metros de profundidad. El problema era que el trabajo parecía diseñado por alguien que odiaba profundamente a la humanidad. El olor era insoportable, el calor era brutal. El polvo generado por el guano flotaba constantemente en el aire y dañaba los pulmones. Muchos trabajadores pasaban jornadas enteras excavando bajo un sol abrasador mientras respiraban partículas que convertían cada inhalación en una mala decisión. Lo más irónico es que estaban extrayendo lo que básicamente era una montaña histórica de caca para enriquecer campos agrícolas a miles de kilómetros. Imagina explicar a tus nietos que ayudaste a construir la economía nacional utilizando una pala y una isla llena de excrementos acumulados durante generaciones. No era exactamente el trabajo soñado por ningún niño. 17. El farero, que pasaba meses enteros hablando con las gaviotas. La imagen romántica del farero suele mostrar tranquilidad, océano y atardeceres hermosos. La realidad era mucho más parecida a una prisión con vista al mar. Muchos fareros vivían completamente aislados en pequeñas torres construidas sobre rocas lejanas. Durante semanas o incluso meses no veían otro ser humano. Su responsabilidad era mantener encendida la luz que guiaba a los barcos durante tormentas, niebla y noches oscuras. Y no podían fallar. Jamás. Si la lámpara se apagaba, vidas enteras podían perderse. Así que mientras todos dormían, el farero vigilaba combustible, lentes, mecanismos y condiciones meteorológicas. La soledad era tan extrema que algunos desarrollaban rutinas extrañas solo para mantener la cordura. Hablaban solos, conversaban con aves, ponían nombres a las olas. Imagina despertarte cada día viendo exactamente el mismo horizonte durante años, sin vecinos, sin tabernas, sin conversaciones, solo viento, agua y una enorme responsabilidad. Era el tipo de empleo donde el verdadero enemigo no era el océano, era el silencio. 18. El buzo de perlas que apostaba su vida. En cada inmersión, mucho antes de las modernas técnicas de buceo, conseguir perlas era una actividad peligrosamente simple. Bajar, aguantar la respiración y esperar no morir. Los buzos de perlas descendían decenas de metros utilizando poco más que una cuerda y una piedra para acelerar la caída, sin tanques de oxígeno, sin equipos sofisticados, sin margen para errores. Llegaban al fondo, llenaban rápidamente una bolsa con ostras y regresaban a la superficie luchando contra el agotamiento y la falta de aire. Muchos sufrían daños permanentes en los pulmones y los oídos, otros jamás regresaban. Y todo por pequeñas esferas brillantes que terminarían decorando cuellos de aristócratas que probablemente ni siquiera sabían cómo habían sido obtenidas. Lo absurdo es que cuanto más valiosa era una perla, más riesgo había detrás de ella. Imagina arriesgar tu vida todos los días para encontrar algo que otra persona usaría durante una cena elegante. Era una economía basada en una pregunta muy simple. ¿Cuánto vale exactamente una joya? Para estos hombres, la respuesta era aproximadamente una vida humana. 19. El encendedor de farolas, que caminaba más que un maratonista profesional. Antes de la electricidad moderna, las ciudades se iluminaban gracias a miles de farolas de gas, y alguien tenía que encenderlas una por una, cada noche, todos los días, sin excepción. Los encendedores de farolas recorrían kilómetros y kilómetros transportando largas varas especiales para prender las lámparas. Comenzaban al atardecer, terminaban cuando la ciudad completa brillaba, y al amanecer hacían exactamente el proceso contrario, apagarlas todas. Imagínate una ciudad moderna donde cada bombilla necesitara una visita personal. Eso era básicamente su trabajo. Lluvia, nieve, viento, no importaba. Debían salir igualmente. Lo más curioso es que si hacían bien su trabajo, nadie los notaba. La gente simplemente disfrutaba de calles iluminadas. Pero si olvidaban una sola lámpara,
Todo el mundo se daba cuenta. Era uno de esos empleos invisibles que sostenían el funcionamiento de una ciudad entera mientras sus protagonistas permanecían completamente olvidados, como superhéroes urbanos cuyo poder especial consistía en caminar cantidades absurdas. 20. El campanero de minas que sabía que la montaña podía matarlo. En cualquier momento. En muchas minas antiguas existía una figura poco conocida, el vigilante encargado de detectar señales de derrumbe. Su trabajo consistía en escuchar, literalmente escuchar. Pasaba horas observando grietas, vigas y sonidos extraños provenientes de las profundidades de la tierra, crujidos, golpes, pequeñas vibraciones. Todo podía significar desastre, porque cuando una mina comenzaba a colapsar, los primeros avisos eran casi imperceptibles, y alguien debía reconocerlos antes de que cientos de toneladas de roca decidieran cambiar de posición. Imagina la presión psicológica. Si interpretaba mal un sonido, podía provocar una evacuación innecesaria, pero si ignoraba una señal real, decenas de trabajadores podían morir. Cada jornada era una partida de ajedrez contra una montaña gigantesca que nunca explicaba sus intenciones. Lo peor es que para escuchar correctamente, debía permanecer precisamente donde el peligro era mayor. Era como contratar a alguien para detectar explosiones permaneciendo junto a la bomba. Una profesión donde el margen de error era exactamente cero. 21. El cazador de hielos. Del Ártico, que trabajaba en el fin del mundo. Antes de los combustibles modernos, muchas expediciones dependían de hombres que trabajaban en las regiones más frías del planeta. Su misión era explorar, transportar suministros y abrir rutas a través de territorios congelados donde la naturaleza parecía decidida a expulsar cualquier forma de vida. Las temperaturas podían destruir la piel en minutos. Las tormentas aparecían sin aviso. La comida escaseaba constantemente. Y el aislamiento era absoluto. Muchos pasaban meses observando únicamente nieve, hielo y oscuridad. Nada más. Sin árboles, sin pueblos, sin señales de civilización. Solo un paisaje blanco infinito que parecía extenderse hasta otro universo. Lo fascinante es que estos hombres seguían avanzando. No porque fuera cómodo, no porque estuviera bien pagado, sino porque el mundo necesitaba rutas comerciales, mapas y exploración. Cada paso representaba una lucha contra uno de los entornos más hostiles imaginables, y cuando finalmente regresaban, traían historias tan increíbles que parecían inventadas. Porque trabajar en el Ártico no era realmente un empleo, era una negociación diaria con la supervivencia. 22. El cazador de ballenas, que trabajaba contra monstruos de 50 toneladas. Mucho antes del petróleo moderno, el aceite de ballena iluminaba ciudades enteras, y conseguirlo era una locura absoluta. Los cazadores de ballenas se embarcaban durante meses, a veces años, persiguiendo animales gigantescos en algunos de los océanos más peligrosos del planeta. Cuando finalmente encontraban una ballena, comenzaba la parte verdaderamente absurda. Subían a pequeñas embarcaciones de madera y se acercaban a una criatura que podía destruirlas accidentalmente con un simple movimiento de cola. Imagina enfrentarte a un animal del tamaño de un edificio usando básicamente una lanza y una confianza injustificada. Las tormentas, el frío, las enfermedades y los accidentes eran constantes. Muchos marineros desaparecían sin dejar rastro. Otros regresaban con lesiones permanentes, y todo para obtener combustible que terminaría iluminando elegantes salones donde nadie imaginaba el nivel de sufrimiento escondido detrás de cada lámpara. Era un trabajo donde la descripción del puesto podía resumirse fácilmente como molestar a gigantes marinos hasta que algo terrible ocurra. 23. El repartidor de explosivos, que viajaba con su propia sentencia de muerte. La revolución industrial necesitaba dinamita, mucha dinamita, y alguien tenía que transportarla. Los repartidores de explosivos recorrían caminos irregulares, montañas, minas y obras, llevando cargas capaces de convertir una carreta en una nube de recuerdos. Las carreteras eran pésimas, los vehículos rudimentarios y los sistemas de seguridad prácticamente inexistentes. Un bache podía provocar un desastre. Un accidente podía borrar una jornada laboral completa de la historia. Lo peor era que el trabajador conocía perfectamente el riesgo. Cada vez que iniciaba un viaje, sabía que estaba sentado sobre suficientes explosivos para cambiar la geografía local.
Imagina atravesar un puente viejo mientras transportas toneladas de material explosivo, o descender una montaña bajo lluvia, o cruzar calles llenas de caballos nerviosos. Era una profesión donde los errores pequeños tenían consecuencias gigantescas. La mayoría de las personas transportan mercancías. Estos hombres transportaban accidentes potenciales esperando pacientemente una oportunidad para convertirse en noticia. 24. El probador de armas que descubría los errores de diseño de la peor forma posible. Antes de que existieran protocolos modernos de seguridad, alguien debía probar nuevas armas. Y muchas veces eso significaba utilizarlas personalmente. Espadas, mosquetes, cañones, ballestas. Cualquier invento militar pasaba por manos humanas antes de llegar al campo de batalla. El problema era bastante evidente. Si el arma estaba defectuosa, el primero en descubrirlo era precisamente quien la estaba usando. Algunos cañones explotaban, otros mecanismos fallaban. Algunas armas experimentales demostraban ser mucho más peligrosas para sus operadores que para el enemigo. Imagina recibir una orden que básicamente dice: "No estamos seguros de si esto funciona. Ve y averígualo". Era una mezcla extraña entre ingeniería y apuestas. Lo más inquietante es que muchos inventores estaban convencidos de haber creado maravillas revolucionarias, hasta que la realidad ofrecía una evaluación extremadamente directa. En pocas profesiones, el control de calidad podía resultar tan personal y tan explosivo. 25. El constructor de puentes, que trabajaba suspendido sobre su propia muerte. Hoy cruzamos puentes sin pensar demasiado en ellos, pero construirlos antiguamente era una experiencia completamente distinta. Los obreros trabajaban a enormes alturas utilizando cuerdas, andamios improvisados y una cantidad alarmante de optimismo. No existían arneses modernos, no había normas de seguridad sofisticadas, y muchas veces las estructuras cambiaban mientras estaban siendo construidas. Un paso en falso, una tabla defectuosa, una cuerda desgastada, y el día laboral terminaba de forma definitiva. Lo fascinante es que estos hombres levantaron algunas de las infraestructuras más impresionantes de la historia. Cada piedra colocada representaba un pequeño desafío a la gravedad. Cada sección completada acercaba el proyecto al éxito. Mientras tanto, ellos caminaban sobre vigas estrechas suspendidas sobre ríos, barrancos y cañones. Era una profesión donde literalmente podías pasar toda la jornada observando el vacío bajo tus pies. La definición perfecta de estrés laboral. 26. El sepulturero. Durante las epidemias. Que nunca terminaba su turno. Enterrar personas ya es un trabajo emocionalmente difícil. Ahora imagina hacerlo durante una epidemia devastadora. Cuando las enfermedades arrasaban ciudades enteras, los sepultureros se convertían en una de las profesiones más indispensables, y también en una de las más aterradoras. Las muertes llegaban más rápido de lo que podían gestionarse. Los cementerios se llenaban, el cansancio se acumulaba, y el miedo estaba presente en cada jornada. Muchos trabajadores convivían constantemente con el riesgo de contagio. Veían de cerca los efectos de enfermedades que aterrorizaban a toda la población. Escuchaban historias desgarradoras, presenciaban despedidas imposibles, y aún así continuaban trabajando. Lo más duro era que mientras el resto de la ciudad intentaba escapar del peligro, ellos caminaban directamente hacia él. Su labor mantenía el orden durante los momentos más caóticos de la historia, pero el precio psicológico era enorme. Era un empleo donde cada día recordaba exactamente lo frágil que puede ser la vida humana. 27. El recolector de cadáveres. De campos de batalla, el trabajo que nadie quería. Si existe un candidato al trabajo más aterrador de la historia, este está muy cerca del primer lugar. Después de grandes batallas, alguien debía limpiar el campo. No los generales, no los reyes, no los nobles, trabajadores anónimos. Su misión consistía en recorrer kilómetros de terreno cubierto por destrucción, identificar cuerpos, recuperar objetos útiles y preparar enterramientos. Lo hacían entre olores insoportables, enfermedades, animales carroñeros y escenas que ninguna persona debería contemplar repetidamente. Muchos campos permanecían cubiertos de cadáveres durante días, a veces semanas. El trabajo era físicamente agotador, pero el verdadero peso era mental. Imagina pasar cada jornada rodeado por las consecuencias más brutales de la guerra, sin gloria, sin medallas, sin reconocimiento. Mientras los libros de historia celebraban victorias militares, estos hombres observaban la factura real de esos triunfos.
Eran quienes veían lo que ocurría después de que terminaran los discursos heroicos. Y probablemente nadie entendía mejor que ellos lo absurda que podía llegar a ser la humanidad. Y después de conocer estos trabajos, tu oficina ya no parece tan mala. ¿Cuál de estas torturas legales habría durado menos contigo? Cuéntamelo en los comentarios.